siento que me pasa es lo que yo escribí. Yo sí pasé ya. El retazo de la clase. Muchachos, Hola, profe, diga. como ustedes están jóvenes y bellos, pues se acuerdan de más cosas que yo. La vez pasada, a pesar de tantos Ah, ¿cómo? ¿De qué, mami? Sí, señora, Es sí. lo mismo, profe, que lo mismo. Pero usted no está tan viejo, profesor. Si no más o Todavía menos, se profe, más o acuerda. menos ahí, Bueno, ustedes, mira, es cierto, muchachos, la vez pasada nosotros empezamos con rotaciones, ¿cierto o no? ¿Cómo, profe? La clase pasada comenzamos con rotaciones, ¿cierto? Fue la interrupción de las rotaciones. Sí, señor. Bueno, entonces hoy las vamos a completar. Bueno, vamos a completar hoy esas rotaciones. Las vamos a completar bien completaditas hoy. ¿Listo? Profe, una pregunta, profe. Sí, dime. ¿A cuándo es el quiz, profe? A ver, ¿usted recuerda que el tema del primer parcial, el quiz y la tarea van más o menos juntos, ¿recuerda? Más o menos. Bueno, Señor. entonces recuerde que cuando vamos a comenzar el parcial, la semana del parcial, una semana antes, comenzamos con tareas y con los quizzes, ¿listo? Para que esté entrenado para el parcial, ¿de acuerdo? ¿Sí me están oyendo? Todo bien. Profe. Todo bien. Bueno, podemos hacer una cosa como la vez pasada. De pronto con sus cabecitas, las preguntas de sí o no, decimos sí, decimos no, y cuando haya absoluta necesidad, abrimos el parlante, ¿les parece? Muy bien, listo pues, muy bien. Cierto, la vez pasada comenzamos rotaciones, ¿listo? Bueno, eso significa que hablaremos 2 clases más, uno de ruedas y una de conservación de momentum lineal y momentum angular, y los definimos. Después de esas 2 clases, entonces yo les avisaré con buena anticipación para que estén pendientes de la plataforma, para hacer las tareas, hacer los quizzes, y después de que hagan esa actividad, entonces nos preparamos para el parcial, ¿de acuerdo? No me están haciendo con la cabeza nada, solamente uno. Eso, muy bien. Listo, muy bien. Solamente abrimos el parlante en lo necesario. De lo contrario, con la cabecita o con las manos me dicen sí o no. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso, muy bien. Vamos entonces a abrir la pantalla y vamos a comenzar a hablar o a introducirnos de la misma manera de la clase pasada. Vamos a trabajar con torques y rotaciones. Entonces aquí está el título que vimos la vez pasada de un torque o una rotación. En esta clase vamos a desarrollar estas ideas. Ya las copiaron la clase pasada, creo que ya la copiaron. Vamos a ver la idea de la inercia rotacional, que vimos un poquito de eso, centros de masa y de rotación, velocidad angular, aceleración angular, torque y momento de inercia o momento inercial y palancas. Esos son los temitas, los 4 temas que vamos a tocar hoy. Entonces nosotros la vez pasada vimos algunas de estas ideas, muy interrumpidas, pero las vimos. Entonces creo que sobra el repetir, pues no queremos repetir detalles, queremos simplemente ahorrarnos un tiempito y lo que ya está hecho, pues lo dejamos hecho. ¿Cierto? Lo que ya está hecho, lo dejamos hecho. Lo dejamos hecho. Entonces,
Entonces, ustedes me dirán, están pendientes para que me digan dónde me armo velocidad, porque algunas cosas ya las tenemos copiadas. Por ejemplo, esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Entonces habíamos definido que los cuerpos tenían diferentes movimientos traslacionales, orbitales, rotacionales, vibracionales. Y decíamos que la traslación la habíamos visto en las 3 primeras clases. El orbital era una rotación que un cuerpo hacía alrededor de otro. Podemos decir que los movimientos orbitales son movimientos de rotación en los cuales el eje de rotación está por fuera del cuerpo. Eso es un movimiento orbital. Un movimiento orbital es un movimiento de rotación donde el eje de rotación está por fuera del cuerpo en cuestión. Ese es un movimiento orbital. Y el movimiento de rotación es un movimiento en el cual la rotación se da, pero el eje de rotación está metido en el cuerpo. Cuando el eje de rotación está metido en el cuerpo, entonces decimos que es rotación, no tenemos movimiento orbital. Decíamos que ahora, por independencia lineal, por independencia de los movimientos, nos íbamos a concentrar en los movimientos de rotación. Entonces dijimos que lo primero que íbamos a exponer era la ley de inercia rotacional. Preguntábamos algo tan sencillo como esto: cuando una bicicleta está rodando y la ponemos al revés, la rueda sigue girando. ¿Por qué? El ventilador lo apagábamos, él seguía rotando. ¿Por qué? ¿Recuerda de la clase pasada? ¿Sí lo recuerda? ¿Lo quiere enunciar? De pronto, si lo recuerda. Prenda ahora el micrófono si quiere y responda a ver si recuerda algo. No le dé miedo a equivocarse. Recuerde que todos nos equivocamos, no hay ningún problema. Aquí estamos para corregir las cosas. ¿Listo? Profe, que se mueve en su mismo eje, que sigue moviéndose en su mismo eje. La ley de inercia podemos decir que está conectada con este hecho, con el hecho de que las cosas siguen rotando, por ejemplo el ventilador, aún después de ser desconectado. La misma ley de inercia que nos respondía las preguntas de quietud y movimiento en el caso lineal es la misma que ahora vamos a aplicar, pero en rotación. Entonces vamos a hablar de momento de inercia rotacional. Vamos a mirar esta película. Ya habíamos visto esta película, vamos a ver si la recuerdan. Ley de inercia rotacional. No, espérate que aquí como que la cosa no se ve. Deme 2 minuticos, muchachos, a ver cómo hacemos. Vamos a ver si logramos encontrar esa ley de inercia rotacional. Es esta. Aquí sí es cuestión. Bueno. Bueno. Ley de inercia rotacional. Observen entonces la película. Observen la película. Forma parte de un aparatico que se llama un giróscopo. Esta película la vimos la vez pasada. Bueno, entonces esto forma parte de un giróscopo. Dese cuenta que yo he amarrado en un eje, en este eje, amarré una pita. Aquí yo amarré una pita y estoy listo para alarla con mi mano. Entonces yo la voy a alar. Y tan pronto lo ale, esto comienza a girar. Como esto es tan homogéneo y no se ve, entonces yo coloqué esta señal para que ustedes la vean rotar.
Y esta señal que hay aquí les permite ver a ustedes rotar ese asunto. Entonces, observe lo que pasa. Ahí está rotando, ¿no? En este momento, ¿quién está haciendo girar este cuerpo? ¿Quién hace rotar ese cuerpo? Nadie. Nadie. Permanece así por ley de inercia. Permanece así por ley de inercia. ¿Qué pasa ahí? Interesante, ¿verdad? Ahí, en ese momento, con mi mano he presionado el eje sobre el cual rota y rota el siguiente eje. Y dijo la pregunta ahí abierta, ¿por qué rota ese cuerpo? Bueno, ya más o menos se han dado cuenta con un solo ejemplo de que los cuerpos permanecen rotando, Ley de inercia. permanece rotando por ley de inercia. Entonces, la ley de inercia rotacional la podemos enunciar de este modo. Así podemos enunciar la ley de inercia rotacional. Se dieron cuenta de cómo rotaba ese disco, ¿cierto? ¿Y se dieron cuenta, cierto? Muy bien. Entonces ahora, por favor, vamos a copiar esto si lo tienen copiado, y si no, pues continuamos. Un cuerpo libre de fuerzas que lo hagan rotar, si está en reposo, permanece en reposo. Si rota, seguirá rotando con velocidad angular constante. Esa es la ley de inercia rotacional. Creo que ya la copiaron, ¿cierto? En la clase pasada, ¿no? Bueno, entonces cópiala pues ahí. Ley de inercia de la rotación. Un cuerpo libre de fuerzas que lo hagan rotar, si está en reposo, sigue en reposo. Y si está rotando, bueno, pues continúa así con velocidad constante. Por supuesto, velocidad angular constante. Queremos diferenciar ahora velocidades lineales de velocidades angulares. Aquí estamos hablando de velocidades angulares. El cuerpo seguirá rotando con una velocidad angular constante. Me hacen una señita cuando todos terminen de copiar. Ya, profe. Listo, muchachos. Entonces continuamos. Aquí vemos la hermosa Tierra rotando. Ahí ella permanecerá así. Y ahí vemos cómo está rotando. Por supuesto que su velocidad angular no es como tan constante, pero bueno, tiene velocidad angular. En los cuerpos sólidos vamos a definir varios puntos que son importantes para poder estudiarlos. Esos puntos importantes son el centro de masa, el centro de gravedad, el punto de rotación y el centro de percusión. Si usted quiere puede anotarlos. Esos puntos son importantes para poder entender el movimiento de los cuerpos rígidos. Centro de masa, centro de gravedad, el centro o punto de rotación y el centro de percusión. De esos puntos obviaremos el centro de percusión, lo dejaremos para una lección posterior. Para una lección posterior vamos a hablar de centros de percusión. Por ahora vamos a hablar de centro de masa, centro de gravedad y centro o punto de rotación. De esos puntos vamos a hablar hoy. Muy bien. Vamos entonces a hablar de centros de masa, de gravedad y de rotación. Vamos a definir
el centro, esta página es interesante, sobre todo he rayado algunas partes porque me voy a concentrar en ellas, a hablar de ellas y a explicarlas por medio de películas. Allí tenemos que cuando la gravedad actúa sobre un cuerpo, sabemos que ella genera una fuerza o un peso, pero ese peso actúa en un punto como si toda la fuerza se concentrara en él. A ese punto lo llamamos centro de gravedad. Ese centro de gravedad coincide con el centro de masa. El centro de masa es el lugar donde parece concentrarse toda la masa. Ahora vamos a definir el punto de rotación. Vamos a decir que el punto de rotación es aquel punto sobre el cual el cuerpo puede rotar. Cuando un cuerpo libre gira, podemos decir que lo hace respecto al centro de masa. Es decir, que todo cuerpo cuando está en el aire rotando, podemos perfectamente afirmar que el cuerpo rota con respecto al centro de masa. Eso es lo que necesitamos ahora para entender el movimiento de rotación. La definición de centro de masa, centro de gravedad y punto de rotación o centro de rotación. Eso es lo que necesitamos básicamente para poder entender la rotación de los cuerpos. Veo solamente 12 personas, no hay sino 12 personas en el curso, hay más. No hay más, hay 12. No, hay más, profe, pero también se ha retirado. Hay más, pero se han retirado varios. Ok, listo, muy bien. Ok. Muy bien, listo. Después hablamos de eso. Al final de clase hablamos de eso. Bueno, vamos a continuar entonces pensando en estos puntos como puntos útiles para poder entender el movimiento de rotación de los cuerpos rígidos. Muchas veces esto es posible hacerlo. Usted coge un cuaderno, usted ahí puede experimentar ahí sentadito. Coja, por ejemplo, un cuaderno o una libreta y trate de hacer lo que está haciendo este jovencito. No, pero no con la mano entera, con un dedo, con el dedito. Con un dedito trate de buscar un centro y póngalo así como está este señor. Eso, bueno, no, el puño no, sin trampa, sin puño. No, nada de puño, con el dedo, con un dedo. No tan alto para que no se le caiga, para que pueda tener más concentración. Eso, la niña a mi mano izquierda, así, es excelente como lo tiene ella. El dedo se ve claramente, muy bien. Eso, no, sin la mano. Sí, no sea tramposo, con la mano no. Así no es. Es como lo tiene la niña y a mano izquierda que hace rato y debe estar cansadita. No se lo tumbe, hombre. No sea malo. No sea tan malo. Es como ella lo tenía. Bueno, muy bien. Bueno, correcto. El de atrás también lo está viendo muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, ese punto. Listo, ya, gracias. Dese cuenta una cosa. Ustedes, ¿qué acabaron de hacer? Acabaron de mostrar con un dedo que esa fuerza que aplica su dedo sobre el cuaderno está cancelando el peso del cuerpo, lo está cancelando. Mientras la fuerza del cuerpo apunta hacia abajo, su dedo apunta hacia arriba en ese punto del cuaderno que usted encontró. Ese punto se llama centro de gravedad, equivalentemente centro de masa. Recuerde que la masa es la característica donde se ejerce la fuerza. Entonces el centro de masa y el centro de gravedad para el efecto de estudio de rotación son exactamente iguales, así como está en esta figura. Eso fue lo que ustedes hicieron. Muchas gracias por hacerlo. Vamos a continuar ahora
una persona con una regla. Dese cuenta, esta persona va a encontrar el centro de masa y el centro de gravedad de esa regla. Pero yo quiero que observen una cosa. Los dedos están a igual distancia del centro. Correcto, no están exactamente, no están distribuidos de manera simétrica alrededor del centro. Sin embargo, a pesar de no estar distribuidos alrededor del centro, observe la película lo que pasa. Mire bien. Bueno, voy a ampliarlo un poquito para que se vea. Mire, ahí no la tiene en el centro. Fíjense la mano donde está y fíjense la otra mano donde está. Sobre un pedazo de regla. Sin embargo, cuando ella mueve sus manos, observe que logra encontrar el centro de masa. Ahí está el centro de masa de la regla. Observe que es un punto en el cual parece concentrarse toda la masa. Aquí se concentra todo el peso hacia abajo y con una fuerza hacia arriba anula ese peso. Este punto es el que llamamos centro de masa o centro de gravedad. Este es el centro de masa o centro de gravedad. Pero queda una pregunta. No para responderla ya. No la vamos a responder ya. La pregunta que queremos hacernos es la siguiente. ¿Por qué motivo esta niña distribuye sus manos de esta forma para poder encontrar el centro de masa? Fíjese que ella coloca su mano acá con este pedazo de regla afuera y con este pedazo casi que al borde. ¿Por qué creen ustedes que ella coge la regla de ese modo? ¿Se alcanzan a imaginar? Porque ella es una psíquica. ¿Perdón? No escuché. Para encontrar el punto de equilibrio. Correcto, pero ¿por qué motivo las manos las coloca de ese modo? ¿Por qué no coloca una mano acá y la otra mano acá en este extremo? Debería hacerlo así. Para tener un movimiento constante, ¿no? La explicación a este asunto no es tan sencilla. Está íntimamente ligado con un fenómeno que se llama fuerzas de fricción, que ustedes han hablado mucho de ellas. Esas fuerzas de fricción la hablaremos en la próxima clase. Por ahora, continuaremos diciendo de que los cuerpos tienen un centro de masa que es equivalente para nuestro caso a un centro de gravedad. Ahora, observe. Este edificio se ha distribuido las cargas explosivas no, implosivas, porque es hacia adentro. Se han distribuido de tal manera que vea lo que pasa. Miren, muchachos, es interesante, observen. Bueno, lo colocamos un poquito más grandecito para que lo puedan ver. Miren, muchachos. Imagine usted tumbar un edificio de tal modo que alrededor no cause ningún daño. Eso es importante, es demasiado importante. Para hacer esas implosiones, de algún modo los ingenieros tienen que distribuir las cargas de tal modo que el centro de masa quede bien ubicado para que el cuerpo caiga de ese modo. Ahora, sabiendo la utilidad de los centros de masa, los centros de gravedad, que en este caso son equivalentes, entonces podemos analizar otro aspecto en el que estamos interesados. Vamos a hablar ahora de la velocidad angular y la aceleración angular. Hasta el momento, nosotros hemos dicho dos cosas. Uno, que todo cuerpo permanece como está, que si está en reposo, queda en reposo, que si está rotando, sigue rotando, porque estamos hablando de rotaciones. Y aparte de eso, que existen puntos importantes en un cuerpo sólido, como son el centro de masa, centro de gravedad, centro de rotación y centro de percusión.
Lo van a recordar. Sí lo van a recordar, ¿cierto? Esos puntos van a ser interesantes. ¿Quién me quiere ayudar enunciando los 4 puntos importantes de un sólido? ¿Cuáles son los puntos importantes? ¿Alguien lo quiere recordar? Centro de masa, centro de gravedad, centro de punto de rotación y el que vamos a ver después es el centro de percusión. Muy bien. ¿Alguien quiere darme la diferencia? La diferencia entre un centro de masa y un centro de gravedad, por ejemplo. Profe, eso no acabo de decir que era equivalente, que masa era equivalente, el centro de masa es equivalente al centro de gravedad. ¿Cuál es la diferencia? Sí, en el sentido que los dos puntos coinciden, los dos puntos están en el mismo punto, pero el concepto es diferente. Masa es una cosa y fuerza es otra. Fuerza o peso es... Profe. ¿No se podría decir que el centro de masa es aquel punto donde la masa se distribuye mejor o está concentrada, y lo mismo ocurriría con el centro de gravedad? Correcto, eso es correcto, pero observe bien que no podemos confundir peso o fuerza de gravedad con masa. La masa es una cosa, la fuerza es otra. Mientras que la fuerza es la interacción entre la tierra y el cuerpo que cae, la masa es la cantidad de sustancia que tiene un cuerpo. Es aquella cantidad de sustancia que hace que el cuerpo no cambie de velocidad tan fácilmente. No es lo mismo mover una columna de icopor que una columna de acero, no es lo mismo. Y esto se debe simplemente a la cantidad de masa que tiene el cuerpo. Entonces, masa es una cosa, que es cantidad de sustancia, y peso es otra. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a enfocar al punto de rotación. Recuerde que el punto de rotación es el punto sobre el cual puede girar un cuerpo. Pero antes de meternos allá, tenemos que definir otros asuntos, como lo hicimos cuando tratábamos con el caso lineal. Vamos a definir velocidad angular y aceleración angular. Usted puede observar esta situación que en alguna ocasión le habrá ocurrido. Es común, ¿no? Esta situación es común. Observe en esta situación que el bolo está girando alrededor de un punto amarillo. Ese punto amarillo es el centro de masa. Observe que ese bolo está rotando, pero porque alguien lo impulsa. Observe en esta parte inferior de la película, aquí en este cuadrito, que hay una mano, aquí, hay una mano que sale, aplica una fuerza al cuerpo y él comienza a girar. ¿De acuerdo? O sea, de que en esta figura estamos observando un movimiento de rotación y de traslación simultáneamente. El punto describe una parábola, que ya la vimos aquí en clase. Es un movimiento lineal, pero el cuerpo simultáneamente está rotando. Y en esa rotación podemos decir lo siguiente de esa rotación. Bueno, aquí como que me estoy equivocando con el ratoncito. Dese cuenta de que la botella gira alrededor de su centro de masa, tiene una velocidad angular con dirección y al inicio existe una fuerza externa que de alguna manera hace que el cuerpo rote alrededor de su centro de masa. Esos 3 puntos son importantes en esta clase. En esta clase es importante esos 3 puntos de vista. Denme un segundito, muchachos, yo hago un silencio. Por ahí, de hecho, pues algunos querrán copiar esas noticias, terminan de copiarlas y ya regreso. 2 minuticos. Carlos, ¿me haces un favor?
Para que me conecte, porque no, claro que sí, está bien. Para que me conecte el ratoncito en el mouse. Es que el mouse me estoy enredando al pasar las transparencias. Me regalaron un controladorcito lo más de bonito. Lo voy a hacer la próxima para checar. Controlador que. Bueno, listo muchachos. Entonces ahora ya terminaron de copiarlo, ¿cierto? No, todavía no. Yo tengo una pregunta, profesor. Sí, tranquilo. Hágale. Listo. Haga la pregunta, tranquilo. Y una pregunta, hágala que yo apago aquí para escucharlo. Profe, en caso de que ese cuerpo no tuviera la masa distribuida igualmente, ¿qué pasaría? Bueno, los cuerpos, aparte de tener centros de masa, también tienen un centro geométrico. Las figuras que forman los cuerpos tienen centros geométricos. Por ejemplo, un rectángulo tiene su centro en el punto donde se cortan las dos diagonales. Una esfera tiene su centro en un punto tal que la distancia de cualquier punto de la esfera es exactamente igual y lo llamamos radio. Ese punto central lo llamamos centro geométrico. Ahora, ¿qué pasa, como usted pregunta? ¿Qué pasa cuando la masa se distribuye? Por ejemplo, una esfera a la cual le echamos plomo y echamos madera. Hombre, cuando hay plomo y madera juntos, aunque la esfera tenga un centro geométrico, el centro de masa no está en el centro geométrico, sino que está recargado al lado donde está el plomo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok, listo. Vamos a continuar entonces. Ya terminaron de copiar, ¿cierto? Vale, seguimos. Cuando hablamos nosotros de rotación, debemos hacer una diferencia grande. No es lo mismo que un cuerpo esté rotando que se esté trasladando. Cuando un cuerpo rota, realmente lo que él está haciendo es describiendo un ángulo. Y nosotros tenemos necesariamente que trazar en ese cuerpo un eje. Tenemos que trazar un eje para darnos cuenta cómo recorre un ángulo. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo realmente es el corte de dos líneas en un punto. Cuando dos líneas, se cortan en un punto, la abertura que forma esas dos líneas por el punto de corte lo llamamos ángulo. Es uno de los elementos más complicados de entender, diría yo, porque es que el ángulo como abertura no lo puede uno confundir con el arco. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir lo siguiente. A ver, 2 minuticos. Voy a ver si puedo cambiar este asunto aquí para poder ilustrar el asunto. Mire, observe muchachos lo siguiente. Cuando yo tengo dos líneas que se cortan, este punto es un vértice. Yo estoy diciendo que esta abertura es el ángulo. Pero fíjese que esta abertura no es única. También puede ser esta una abertura. O puede ser esta. O puede ser esto. Observe que lo que yo acabo de trazar, le doy el nombre de arco. Arco es la distancia que hay de acá hasta acá. Eso es un arco. Esto es un arco. Esto es otro arco. Un arco no es un ángulo. El ángulo es esta abertura que hay acá. Y fíjese bien que es tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que usted la puede reducir casi que a un punto. Es el espacio que hay entre estas dos líneas en un punto que se llama vértice. Fíjese que este tamaño de este arco es mucho más pequeño, esa longitud, que esta. Esas dos longitudes, esta longitud y esta, no son iguales. Por eso esto no es un ángulo. Eso es un arco, que es distinto. Esto es un arco. El ángulo es una cosa que está metida acá,
que me determina qué tanto se abren estas dos líneas. Pero observe que en la medida que se aleja, la línea se aleja, esa abertura se hace más y más grande. No quiere decir que el ángulo está aumentando, en absoluto. El ángulo sigue constante. Lo que está aumentando es su arco. Entonces usted no puede confundir lo que es un arco con la abertura entre dos líneas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ángulo es la abertura entre dos líneas que se cortan, pero un arco es la separación entre dos puntos de esas líneas. Son dos cosas completamente distintas. No podemos confundir un ángulo, nunca lo podemos confundir con un arco. Un arco es una cosa, un ángulo es otra. Entonces, denominamos ángulo a la abertura entre dos líneas de cualquier tipo que ocurren en un punto común llamado vértice. Observe que estamos hablando de dos líneas cualquiera, no tienen que ser rectas. Dos líneas curvas que se cortan, el punto de corte, ellas originan ahí, en ese momento, un ángulo. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados por orden a trazar líneas rectas, y entre dos líneas rectas, pues siempre hemos hablado de eso, y ese es el ángulo que se establece, pero no podemos confundirlo con un arco. ¿Recuerdan la definición de arco? Es la distancia circular entre dos puntos de las dos líneas que se cortan. Pero cuando nosotros estamos hablando de un ángulo, estamos hablando de la abertura. Y esa abertura se inicia en el punto de corte de las dos líneas. Se inicia en el propio vértice. Ahí se inicia el ángulo. Entonces el ángulo es diferente a un arco. Son dos cosas distintas. ¿Usted recuerda cuando nosotros íbamos a medir longitudes, cuando hablábamos de movimientos lineales, decíamos que nosotros medíamos las longitudes con metros? ¿Recuerdan? Con metros se mide una longitud. Se mide la longitud también con una cabulla, con una pita, pero con una yarda, con una pulgada, con una cuarta, con un palmo. Uno puede usar cualquier clase de herramienta para medir longitudes, pero realmente hay un arbitraje, hay un conjunto de personas en una nación organizada que velan por las medidas. Entonces se ha convenido a nivel internacional que se use un metro para medir longitudes. Pero la pregunta es, ¿y cómo podemos nosotros medir ángulos? A ver, ¿ustedes saben algo de eso? ¿Cómo se mide un ángulo? ¿Alguien lo sabe? Un transportador. Perdón, no entendí. Transportador, profe. Con un transportador, ese es el material, o mejor, el instrumento de medida. Pero realmente para medir un ángulo hay varias formas. Y aquí las vamos a ver. Observe el siguiente cuadro. Las unidades que vamos a usar para medir ángulos planos serán el radián, el grado centesimal y el grado sexagesimal. Esas van a ser las unidades que vamos a usar para medir ángulos. Así como cuando usábamos unidades de longitud, usábamos metros, yardas, varas, etc. En algunas ocasiones usábamos kilómetros, o usamos hectómetros, o usamos unidades astronómicas, en fin. Aquí en este caso las aberturas las vamos a medir con unidades de radianes, grados centesimales y grados sexagesimales. Estas unidades, hijos, son nominales. ¿Qué quiere decir? Que sencillamente son de nombre. Solo indican la manera como hemos dividido un círculo, como se ve en esta figura. En estas figuras, son tres figuras, las tres corresponden a tres círculos de radio R. Observe que hemos trazado líneas mutuamente perpendiculares. Y en la última hemos hecho una línea, un radio diferente que va por el intermedio de dos radios mutuamente perpendiculares. La primera línea, o mejor, la primera figura,
a este ángulo recto le vamos a dar el nombre de 100, un nombre arbitrario. Por supuesto que todo tiene su historia, su epistemología en el tiempo, pero nosotros ya tenemos las cosas hechas y simplemente diremos que a este ángulo arbitrariamente se le ha llamado de 100. Cuando nosotros decimos que una cuarta parte de un círculo es 100, significa que estas 4 partes valen. Muy bien, excelente, mami. Nadie me ha hecho señas, pero bueno, con una es suficiente. 400 grados vale el círculo. Eso vale, 400 grados. Y decimos que esos grados son grados centesimales. Son grados centesimales. El segundo círculo, a esas 2 líneas perpendiculares, esa abertura que está en forma de cuadrito, le damos el nombre de 90. Y 90 quiere decir que el círculo entero vale 360 grados, que es lo común, que es lo que ustedes han trabajado hasta el día de hoy. Y ese ángulo, esa medida de ángulo, decimos que se está midiendo de manera sexagesimal, es decir, en múltiplos de 6. 360 grados tiene la circunferencia. Y finalmente estamos definiendo los radianes. A ese ángulo que forman 2 líneas mutuamente perpendiculares, le damos el valor de pi medios. Eso significa 3, 14, 16 dividido en 2. 3, 14, 16 dividido en 2 da del orden de 1.5, algo así. 1.55, de ese orden más o menos es lo que mide ese ángulo recto, 1.55 radianes. Esos nombres de ángulos. Profe. Sí. Sí. Siempre que vayamos a usar radianes o a medirnos o a hablar, siempre tenemos que usar pi, ¿sí? Acérquese un poquito más al micrófono que no lo escuché bien. Profe, que si siempre que vayamos a hallar radianes, siempre se tiene que usar pi. Sí, por supuesto. Por una razón muy sencilla, porque es que los radianes, aunque ese nombre se lo hayamos dado a este ángulo recto, realmente la definición de un radián es diferente a esa asignación. Voy a mostrarle aquí en el papelógrafo cómo se define exactamente un radián. Por favor, observen. ¿Saben, muchachos? Hay una cosa que quiero felicitarlos. Por favor, quiero que me miren todos. Los quiero felicitar por un asunto muy sencillo. Ustedes son unos guapos muchachos. Quiero felicitarlos, porque a las 12 del día, con ese calor tan berriondo que hacía allá, yo no sería capaz de estar sentado como están ustedes, y sobre todo, claro muchachos, eso lo entiendo y por eso los felicito. Bueno, el estómago de ustedes y el mío está en la misma situación. Yo creo que esa no es la cosa. Y el asunto importante sí es el calor tan terrible que deben estar soportando, porque yo aquí pues estoy fresco, pero yo sé que allá la cosa no es tan sencilla, la cosa es más complicada. Felicitaciones, mis muchachos, son unos duros, muy bien. Vamos, muchachos, ahora a definir lo que es un radián. Miren pues, hemos dicho que esto, supongamos que es un círculo, y hemos dicho que este es el radio. Pero exactamente cómo definimos un radián. Un radián se define de esta manera y es fundamental de aquí en adelante. Quiero que me lo entiendan bien. Mire, este ángulo que hay acá, hemos dicho que lo podemos medir con un transportador en grados sexagesimales o en grados centesimales, pero hemos dicho que lo medimos en radianes. ¿Cómo se mide en radián un ángulo? Simplemente se divide el arco, que ya sabemos que es distinto al ángulo. El arco es la distancia entre estos dos puntos de líneas que se cortan,
y ese pedazo de círculo lo llamamos arco. Este arco lo representamos con la letra S. Y nosotros podemos definir este ángulo en radianes mediante la siguiente relación. Teta es igual a S sobre R. Esa es la definición exacta de radián. No lo olvide. Los físicos todos trabajamos siempre con radianes. Para ser consistentes, nosotros trabajamos siempre los ángulos con radianes. Solamente se usan las otras medidas, solo para ayudarle al estudiante a que aprenda a convertir unidades unas en otras. Pero realmente la medida básica es el radián. S sobre R. Fíjense bien que este radián no tiene unidades, porque las unidades de longitud que tiene el arco se cancelan con las unidades de longitud que tiene el radio. Esas unidades se cancelan y esto queda un número adimensional. Profe, Sí. esa S significa que arco. Arco. La S significa arco, este es un arco. Es la medida del arco. ¿Listo? Muy bien. S sobre Profe, R. ¿qué resulta de ahí, profe? ¿Qué medida resulta ahí que usted dijo que se cancelaban? Radián. Recuerde bien que este arco yo lo puedo medir con un metro, porque son unidades de longitud. Y el radio también lo puedo medir en unidades de longitud. La longitud estamos acostumbrados a medirla en metros o en centímetros. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el numerador quedan unidades de centímetro y en el denominador de centímetro, porque siempre medimos de manera uniforme. Esos centímetros del numerador y centímetros del denominador se cancelan. Y por lo tanto, esta división, el resultado de esta división es un número puro. Por decir algo, si S es 1 metro y el radio es de 5, tendríamos seguramente punto 2 y es un número puro. Esto no tiene unidades, es un número puro. Diremos punto 2 radianes. Quiero hacer una nota adicional. Ustedes tienen calculadora, ¿cierto? Bueno, en esa calculadora, los que tienen la calculadora, está bien, tranquilo. Los que tienen la calculadora, usualmente pueden ver en el tablero, hay una cosa que se llama modo. Si usted aprieta esa letra modo, aparece el número 1, 2 y 3. Y cada uno de esos números tiene un significado. El número 1 da, no recuerdo exactamente porque no tengo la calculadora aquí, pero cada uno de ellos lleva un nombre. Creo que degree es para grados centesimales, grad para grados sexagesimales y rad para radianes. Es bueno que cuando estén haciendo cuentas ubiquen bien ese modo, porque de otra manera se equivocan. Por ejemplo, saquen el seno en diferentes modos de un mismo número. Por ejemplo, saquen el seno de 30 grados, que es un medio. Si usted lo coloca en radianes le da una cosa, en centesimal le da otra y en sexagesimal le da otra. Cada valor es distinto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es que la calculadora es un aparato hecho para hacer lo que usted le diga. Entonces, si se equivoca no es la calculadora, sino usted, porque la maneja mal. ¿De acuerdo? Entonces usted tiene que medir, o mejor, asegurarse de lo que está haciendo en su calculadora. ¿De acuerdo? Bueno, volvamos a las proyecciones, muchachos, porque de pronto ahí en la proyección, pues usted yo sé que se embolata con una cosa muerta, ¿cierto? Voy a mirar, a ver si puedo mover aquí esto. A ver. Bueno, no encuentro.
No encuentro cómo tirar aquí pantalla. Bueno muchachos, sigamos. Vamos a hablar ahora de velocidad angular. Bueno muchachos, si ustedes quieren, paren, tomen aire, desarrúguese, si están cansaditos y volamos. Vamos a volver otra vez. Eso. No, sin dar vueltas, mami, tranquila. Así está bien. Muy bien. Muy bien. Ya que se desarrugaron, vamos entonces a seguir definiendo lo que es velocidad angular. Vamos a definir velocidad angular. Fíjense bien de que yo les he dicho a ustedes que uno tiene que trazar una línea horizontal y un eje sobre el cuerpo que está rotando para poder determinar así el ángulo de rotación. Si observa la figura que está a mano izquierda en su pantalla, el mouse va a señalar el eje que debe trazarse por esa regla. Desde este punto del centro hasta el extremo se traza una línea recta. Esa línea forma un ángulo con esta horizontal. Esta línea que yo estoy trazando, compa, después mira la calculadora. Mira bien lo que te estoy diciendo acá. Ve, este eje de esta regla lo podemos trazar de este centro hasta este punto. Y ese eje forma un ángulo con esta horizontal. Ese ángulo lo puedes medir en radianes, en grados centesimales o grados sexagesimales. Ahora vamos a pensar que aquí, sobre esta regla, colocamos un punto. Y vamos a poner a rotar esa regla. Si usted pone a rotar esa regla, inicialmente supongamos que está aquí horizontal. La regla es horizontal. Entonces aquí señalamos este punto de color azul y el punto se va a deslizar por este arco hasta que llega a este punto. En este punto puedo trazar una línea de acá hasta el centro, puedo medir un ángulo y puedo decir que ese ángulo ha sido recorrido en un tiempo determinado. Así sucesivamente hago con el resto de puntos. A cada uno le puedo trazar un ángulo. Si trazo una línea acá, observen esta línea, yo trazo esta línea, observe que hay un ángulo de acá hasta acá, 270 grados en grados sexagesimales, en radianes sería 3 pi radianes, y puedo decir entonces que ese ángulo se ha barrido en un tiempo determinado. Así que W es la representación. W es la representación de la velocidad angular y es igual al ángulo recorrido en la unidad de tiempo. Ángulo recorrido en la unidad de tiempo. Puedo además decir W es igual también a un pedazo de ángulo, delta de teta. Delta, este triangulito representa un pedazo. Esto quiere decir un pedazo de ángulo. Un pedazo tan pequeño como yo quiera, tan pequeño como yo quiero. Y el tiempo que demora para recorrer ese pedacito es un pedacito de tiempo. Y lo voy a llamar delta de t. Así que estos deltas se pueden volver tan pequeños que puedo decir que esta es la derivada de teta respecto a t. Cuando lo vuelvo demasiado pequeño. Y a eso lo llamo velocidad instantánea angular, velocidad angular instantánea. Una pregunta, muchachos, en vista de la definición de ángulo, yo le quiero preguntar, ¿cuánto vale la velocidad angular del vértice o centro de un círculo? Usted recuerda que un arco no es lo mismo que un ángulo. Un arco no es lo mismo que un ángulo. Entonces la pregunta, entonces, ¿cuál es la velocidad angular en el centro? Es igual a la del cuerpo.
Acuérdese que un ángulo no es un arco. Entonces es un punto, el ángulo es un punto. Entonces la velocidad angular en el punto es igual a W. Algo más, existe un teorema interesante que nos dice que cuando un cuerpo está rotando, está girando sobre sí mismo, cualquier punto que usted tome de él tiene la misma velocidad angular que cualquier otro. Es bien interesante. Bueno, entonces ya entendimos el concepto de velocidad angular, ¿sí? Ya sabemos qué es velocidad angular. En ese mismo orden de ideas, podemos hacer la pregunta, bueno, ¿cómo podemos cambiar la velocidad angular de un cuerpo que rota? ¿Cómo la podemos cambiar? En esta proyección y en la siguiente le va a decir cómo. Voy a callar por un momentico, descanso y por ahí derecho ustedes pueden mirar, pueden leer lo que hay allí y en unos minutos más vuelvo para que conversemos sobre lo que escribimos, sobre lo que estamos escribiendo, para aclararlo un poquito más. ¿De acuerdo? Entonces me estoy en silencio un ratico. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ok. Ok. Profe, la diapositiva no está proyectada. Bueno, ahí sí, no, lo que pasa es que le estaba mencionando para que me enseñara a manejar el control, para que ustedes me puedan ver también cuando yo lo quiera, listo, para que no se queden ahí viendo letras y letras y letras. Profe, Sí, dígame. ¿Qué tan lindo? Dice ya está Natalia. muy lindo, que parece un osito. Muchas gracias. Profe, el osito es por lo tierno. Gracias, muchas gracias.
Bueno, una característica que yo noto en ustedes, son muy juiciosos, pero me parece que tienen que revisar cómo es que toman notas, porque creo que lo apuntan todo, y si lo apuntan todo, pierden mucho tiempo, y no solamente pierden tiempo, sino que no agarran la idea central del asunto. Entonces tratar de aprender a escribir como palabras claves para que su mente sea capaz de reconstruir el resto. ¿De acuerdo? Listo, muy bien. Entonces, ya terminaron todas y todos. Ok, muy bien. Entonces, vamos ahora a mirar el siguiente punto. Aquí, perdón, en esta proyección anterior, decíamos que la velocidad angular de un cuerpo la podemos cambiar si aplicamos una fuerza. Pero esa fuerza tiene que cumplir dos condiciones. Primera condición, no se puede aplicar en una línea que sea colineal y que pase por el centro de rotación. Y no puede ser aplicada al punto de rotación. Nos vamos a imaginar el ala de una puerta. Entonces voy a ver si se los puedo ver o me pueden ver mejor. Creo que aquí quede como arreglado. ¿El ala de qué, Perdón, no, es que quiero mover este control, pero no, de pronto me quedó grande. A ver, está aquí. Bueno, sí, ahí sí. Listo. Entonces, vean muchachos, miren aquí. Esta puerta. Gracias, Carlitos. Muchas gracias. Quiero mirar esta puerta. Ustedes van a mirar esta puerta de acá, ¿cierto? Listo. La van a mirar por la parte de encima. Ustedes van a ver una línea. Ustedes lo que van a ver, una línea y un punto sobre el cual puede girar. Entonces, observen, van a ver desde encima, la puerta la van a ver por encima. Si yo aplico una fuerza de esta forma, así, observen que este brazo es lineal a este radio, a esta línea, que visto por encima pasa por el centro de rotación. Entonces dice que esa fuerza no se puede aplicar así si yo quiero conseguir una rotación. Segundo, me dice que la fuerza no la puedo aplicar en el punto de rotación, o sea, aquí. Si usted mira por encima, cae en el punto de rotación. No se puede. ¿Por qué? Porque entonces el cuerpo no rota. Pero observe qué distinto sería si yo la aplico formando un ángulo. Si yo coloco mi mano así, bueno, ustedes no lo ven desde allá, pero existe un ángulo entre mi mano y esta puerta. Aquí existe un ángulo. Ese ángulo que forma esta línea con mi mano hace posible que la fuerza haga rotar la puerta. La hace rotar. La condición para cambiar la velocidad angular, fíjense que de inmediato aparece una velocidad angular, aparece un ángulo barrido en la unidad de tiempo. Esa velocidad angular que cambió de cero, porque en ese momento la puerta no rota, a un valor distinto de cero, eso se pudo conseguir porque apliqué una fuerza que cumple con dos condiciones. No es paralela a un eje sobre el cual puede rotar, tampoco fue aplicada en el punto de rotación, sino formando un ángulo con un eje que pasa por el centro. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cuál es la condición para que un cuerpo yo le pueda cambiar su velocidad angular? Carlito, gracias. Formando ángulos, profesor. Eso. ¿El ángulo entre quién y quién? Entre su mano y la puerta. La línea, exactamente. Y una línea que pase por el punto de rotación. Muy bien. Carlitos, yo te aprovecho, Carlitos, aquí que estás en acción. Entonces, yo le pido cámara. Y apenas aparezca el número, voy a colocarlo. Cámara 3. Entonces apunto 3 y ahí vuelvo la otra. Gracias, muchas gracias, suficiente. Y luego cámara y 1 y ya. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, muchachos. Profe. Sí.
Cuando usted termina de cerrar la puerta, ¿ese ángulo queda en 0 o en 180 o si queda lineal? ¿Cómo queda? Excelente tu pregunta. Excelente tu pregunta. Cierra el micrófono, por favor, sí. Cierra el micrófono. Mira, escucha, joven. Esa pregunta tuya es súper interesante. Es súper interesante. Te voy a contar algo más. Algo más. Mantener una fuerza sobre un cuerpo que gire a un ángulo constante es lo más difícil que puede haber. Es muy difícil porque siempre la fuerza que usted aplica a un cuerpo tiene una tendencia. ¿Cuál? Siempre, el cuerpo a la final, la línea que pasa por el centro de rotación usualmente tiende a alinearse con la fuerza que le están aplicando. Casi siempre ocurre así. Más tarde lo veremos. Piense por el momento en una polea. Tú le aplicas una fuerza a una polea. ¿Y cómo queda usualmente? Queda la polea, siempre queda de tal manera que el peso que le estás aplicando queda en línea exacto, así como estás mostrando, derechito y pasa por el centro de rotación. Entonces es difícil, es muy difícil hacerlo, y en la próxima clase lo van a entender mejor. ¿Listo? ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos al siguiente punto. Ya sabemos que la fuerza aplicada al cuerpo debe cumplir con unas condiciones para que el cuerpo pueda cambiar su velocidad angular. Vamos a mirar ahora cuál es el efecto que produce una fuerza aplicada en estas condiciones. En general, y eso quiero que lo graben bien, muchachones, en general, la fuerza aplicada a un cuerpo puede producir varios efectos. Entonces, por ejemplo, ¿qué efectos puede ¿Qué efectos puede producir una fuerza aplicada a un cuerpo? Mira, puede producir los siguientes efectos. El primero, yo le doy una fuerza así y él puede salir moviéndose de manera lineal. Ni lo vieron ustedes. Miren. Y cayó. Se movió linealmente. Ese es un primer efecto. Ese es un primer efecto. Pero un segundo efecto que puede producir es este. Fíjense donde coloco mi mano. La coloco de este modo. Y observe. Ahora se está trasladando, pero está rotando. Entonces yo puedo decir que una fuerza produce dos efectos en este momento. Uno, traslada el cuerpo. Dos, lo pone a rotar. Entonces, esos movimientos se pueden o separar. Puede suceder que la fuerza solo produzca una traslación. O puede suceder que la fuerza, cuando el cuerpo está fijo, produzca solo una rotación y se quede quieto. O puede producir los dos efectos simultáneamente, trasladarse y rotar simultáneamente. Pero puede producir otro efecto más que no lo vemos. Por ejemplo, espero que no se vayan a enojar conmigo por los daños que voy a hacer aquí, ¿cierto? Por ejemplo, esta hojita, yo le puedo aplicar otra fuerza, o dos fuerzas simultáneamente. ¿Y cuál es el efecto? Deformarla. Entonces una fuerza puede producir un efecto de traslación, un efecto de rotación o un efecto de deformación en el cuerpo. Son tres cosas que puede hacer una fuerza. Pero aquí a nosotros nos interesa no el efecto de traslación, tampoco el efecto de deformación. A nosotros lo que nos interesa ahora es el efecto de rotación. Estamos concentrados en la rotación de los cuerpos. Eso es lo que nos importa. Entonces, si eso es lo que nos importa, vamos a concentrarnos entonces en ese asunto. Profe, ¿Sí? cuando Sí. hablamos de una palanca con cierto grado de torque, ¿qué fuerza se genera ahí? A ver, no te entendí la pregunta, joven. A ver, ¿cómo es la cosa? Despacio, por favor. Profe, cuando jalamos una palanca que tenga cierto grado de torque, ¿qué fuerza se genera ahí en esa palanca del punto de eje? Bueno, a ver,
A ver, joven, lo que pasa es que como todavía no hemos visto, no hemos expuesto toda la teoría, entonces de pronto tendemos a confundir términos. Una cosa es una fuerza, otra cosa es un torque y otra cosa es una línea de acción. Son tres cosas diferentes. Tenga paciencia por unos instantes y seguro que dentro de poco vas a comenzar a entender la diferencia entre una fuerza y el torque. Mire, por ejemplo, aquí esta diapositiva. Aquí entonces, en la siguiente diapositiva, vea lo que leemos. Y creo que con esto vas a entender. Yo me voy a quedar calladito unos instantes, mire esa transparencia, cópiela y luego me dice si entendió. De lo contrario, pues haremos de nuevo un conversatorio o una exposición sobre esta proyección. ¿De acuerdo? Entonces mírela pues y de ahí copie la idea central, la idea más importante que usted cree conveniente. A mi modo de ver, la más interesante es que dice que la fuerza causa un efecto en un cuerpo que lo llamamos torque. Esa es la idea que hay ahí. Que la fuerza que actúa sobre un cuerpo produce un efecto que se llama torque. Ya, listo. Esa es toda la idea. Pero mire bien esa proyección y luego continuamos en el conversatorio. Bueno, miren pues lo siguiente. Hemos hablado de que la fuerza produce varios efectos en un cuerpo rígido. Lo puede trasladar, lo puede poner a rotar y también lo puede deformar. Pero si nosotros nos detenemos más a fondo en el asunto del efecto que produce una fuerza sobre un cuerpo, en la clase número 1 nosotros preguntamos, y en esta clase también insistimos en la pregunta: ¿cómo hago para cambiar la velocidad de un cuerpo? ¿Y usted qué respondía? Aplicándole fuerza. Perfecto, aplicándole una fuerza. Pero resulta que la velocidad es un vector. Entonces, si la velocidad es un vector tiene dos características. Una, tiene magnitud. La otra, tiene sentido. Tiene dirección y sentido. Entonces, observe usted que la fuerza le puede cambiar perfectamente la magnitud. Cuando la fuerza le cambia la magnitud a un vector,
decimos que el movimiento es acelerado. Acelerado linealmente. A ver, ¿qué significa eso? Vamos a graficarlo aquí en este papelógrafo y lo vamos a colocar de la siguiente modo. Mire, por favor. Vamos a pensar que yo tengo un cuerpo acá y ese cuerpo está moviéndose así con una velocidad v, y ahí va el cuerpito con una velocidad v. Ahora yo digo, voy a cambiar esta velocidad. La única forma de cambiarla es aplicándole una fuerza. Podemos imaginarnos ahora este marcador está quieto. La única forma de yo cambiarle la velocidad, que en este caso vale 0, es aplicándole una fuerza. Si yo le aplico una fuerza, él se mueve. Si yo le aplico una fuerza, él cambia su velocidad. Vamos a cambiar la velocidad a este cuerpo. Si yo le cambio la velocidad a este cuerpo, le debo de aplicar una fuerza. Pero cuando yo la aplico así paralelo, ¿qué ocurre? Que el cuerpo aumenta esta velocidad. ¿De acuerdo? Y en este caso digo que existe una aceleración lineal. Muchas personas, por efectos prácticos, le dicen aceleración tangencial. Aceleración que va en la misma dirección de la velocidad. Pero ¿qué pasa, muchachos, si yo ahora a este mismo cuerpo que va con esta velocidad, yo le aplico una fuerza perpendicular? ¿Qué creen ustedes que pasa? Bueno, vamos a... Las señas están muy buenas, pero aquí necesitamos hablar un poquito. Necesitamos hablar un poquito. Rota en su eje. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Profe, ¿Sí? profe, como por ejemplo en un partido de béisbol, que el Sí. jugador lanza la pelota en una dirección, le aplica una fuerza y el bateador le aplica otra fuerza, ahí le cambiaría entonces la velocidad. A ver, por favor observen esta ilustración. No es la mejor, pero nos puede ayudar. Piensen de nuevo en este papel. Aquí está este papel arrugado y va viajando horizontalmente. Ahora imagínense que en la medida que se está trasladando horizontalmente, alguien comienza a hacerle una fuerza en esta dirección. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad? Primero iba horizontal. Cuando yo le haga así, baja. Y si le siento así, sigue bajando más. Es decir, una velocidad lineal se puede alterar en su dirección, puede cambiar de dirección si le aplico una fuerza. ¿En qué dirección? ¿Cómo es esta dirección comparada con la velocidad? Vertical. O perpendicular, ¿cierto? Entonces cuando un cuerpo se está moviendo, yo le puedo aplicar una fuerza en dirección de la velocidad o en dirección perpendicular a la velocidad. Yo puedo aplicarle a un cuerpo una fuerza que vaya en la misma dirección de la velocidad, alterando la magnitud de la velocidad. En esta dirección aplico la fuerza y se altera la velocidad en esta dirección, o la puedo aplicar verticalmente a la dirección del movimiento, verticalmente. Y entonces, ¿qué pasa? Cambia la dirección. No la escuché. Profe, no podemos decir que en grandes distancias se afecta la gravedad. No. A ver, queremos hacer dos cosas. La clase número 2 hablaba de la independencia de los movimientos. ¿Se acuerda? ¿De eso? Pero aquí estamos diciendo, la velocidad, cuando es afectada por una fuerza vertical, como es el caso de la gravedad,
Vea lo que ocurre. Esto va horizontal. Y cuando yo lo largo, mire bien por favor, cuando yo lo largo, él cae de manera curva. ¿Por qué? Porque la velocidad ahora cambia su dirección. No, ¿Y por qué? Perdón. A ver, perdón un momentico, me van a hacer un favor ustedes, porque de pronto ustedes se emocionan y es normal, porque de pronto agarran el concepto. Entonces ustedes son muy explosivos porque son jóvenes. Los jóvenes tienen la adrenalina así, ¡pin! Y alborotan ahí mismo. Quieren contar todo ya. Pero ustedes van a hacer una cosa, van a quedar tranquilitos, esperen que yo exponga y tan pronto termine, exponen su idea, ¿de acuerdo? Entonces mire pues, yo tengo este papel, lo tiro horizontalmente. Cuando yo lo tiro, vamos a hacer por aquí que la distancia es mayor, es que ese lado casi no lo cubre. Vamos a mirar esto, lo tiro así. Observe que cae de manera parabólica. La velocidad iba horizontal y comenzó a cambiar. Cambió su dirección. Y en la medida que cambia su dirección, la fuerza que está actuando es una fuerza vertical. Entonces decimos que cuando un cuerpo está en movimiento, le podemos cambiar su velocidad. ¿Cómo? En su magnitud, cuando aplico la fuerza en la misma dirección de la velocidad. Cuando yo aplico la fuerza en esta dirección, que es la dirección del movimiento, digo que lo estoy acelerando y el efecto es cambiar la magnitud de la velocidad. Pero cuando yo lo acelero cuando yo le aplico una fuerza a este cuerpo que se está moviendo horizontalmente de manera vertical, la velocidad cambia, pero en su dirección, no en su magnitud, en su dirección cambia su dirección debido a una fuerza vertical. ¿De acuerdo? Ahora sí pueden hacer los comentarios. Los escucho. Yo iba a decir era que el ejemplo suyo era como que la fuerza se descomponía en dos ejes, en el X y el Y, ¿no? No, en este momento no estamos hablando de descomposición de fuerza, no. Ese es un tema que ya lo vimos en las rampas, probablemente lo veamos después, pero por ahora lo que nos importa es la manera como aplicamos la fuerza. ¿Me escuchó, hijo? Es la manera como estamos aplicando la fuerza. ¿Sí me escuchó? Joven, el que hizo el comentario, ¿sí me escuchó? ¿Me escuchó lo que estamos hablando? ¿Listo? Sí, señor. Ok, muy bien. Volvamos entonces a la proyección, porque ya va siendo el tiempo, ya nos está cogiendo. Entonces vamos a acelerar aquí un poquito para poder terminar el tema si es posible hoy. Vamos entonces a mirar de nuevo la proyección y decimos que la fuerza puede cambiar una velocidad en su magnitud o en su dirección o ambas. Cuando la velocidad, eso es un resumen de lo que acabamos de ver. Si usted quiere puede copiarle algunas palabritas de ahí. Esto es lo que acabamos de hablar. Esto que hay ahí es lo que acabamos de hablar. Si actúa de manera paralela, cambia la magnitud. Si actúa de manera vertical, cambia su dirección. Pero aquí ocurre algo muy especial. Cuando la velocidad cambia su dirección, entonces la posición angular del cuerpo cambia. Y cuando la posición angular del cuerpo cambia, eso significa que respecto a unos ejes de referencia, el cuerpo forma un ángulo determinado. Y a ese efecto de formar un ángulo determinado, lo llamamos flexión o torque. Ese es el famoso torque. Entonces, ¿qué es un torque? Un torque es el efecto que produce una fuerza. ¿Y en qué consiste esa flexión? ¿En qué consiste ese torque? Consiste
de una de dos manifestaciones. O bien cambia su velocidad angular, esa puede ser un efecto, cambia su velocidad angular, es el efecto de un torque, ese puede ser. El otro efecto, como ya lo vimos, aquí demostrado personalmente hice la demostración, puede deformar un cuerpo, tal como lo hicimos con esa hoja arrugada que hay, lo puede deformar. Entonces el torque puede deformar un cuerpo o le puede dar una velocidad angular. Entonces al efecto de la fuerza es lo que llamamos torque, y es ese el responsable de cambiar la velocidad angular. Ahora, frente a la pregunta que hacíamos, ¿cómo podemos cambiar la velocidad angular de un cuerpo que rota? Hombre, aplicándole un torque. Simple. Esa es la respuesta, no hay otra. La respuesta a la pregunta, ¿cómo cambio la velocidad angular de un cuerpo? La respuesta es aplicándole un torque. El torque es el que me proporciona un cambio en la velocidad angular en la unidad de tiempo. Al cambio de la velocidad angular en la unidad de tiempo lo voy a llamar, a semejanza de los movimientos lineales, aceleración angular. Y la aceleración angular la voy a definir como un cambio de velocidad angular en la unidad de tiempo. Así vamos a definir aceleración angular. ¿Cómo, profe? ¿Lo puede repetir? Sí, ahí está copiadito. Vea, aquí con el cursor lo señalo. Aceleración angular es el cambio de velocidad angular en la unidad de tiempo. Y lo denotamos por una letra griega, la primera de todas, alfa. Alfa es una cosa así, más larguita, estos palitos más larguitos. Alfa. No sé si lo vea con el cursor. Alfa es así. Así es la letra alfa. Muy bien, muchachos, entonces ahora veamos el torque. ¿De qué depende? Realmente el torque depende de la distancia desde el punto desde el cual puede rotar hasta el punto de aplicación de la fuerza. ¿Y de qué más depende? Depende del ángulo que forme entre esa línea que va del punto de rotación al punto de aplicación y el vector fuerza como tal, así como está descrito en esa formulita. Gráficamente lo podemos ver con estos dos discos concéntricos. En este punto exterior yo aplico una fuerza. Esta fuerza forma un ángulo recto con el vector posesión. Este vector, esta línea que va desde el punto desde el cual puede rotar el cuerpo al punto de aplicación de la fuerza. Esta distancia multiplicado por esta magnitud de fuerza, por el ángulo que forme esta línea con esta. Observe el ángulo, este ángulo. Este ángulo para este caso vale 90 grados y por lo tanto el seno de 90 vale 1 y por eso aparece la igualdad de abajo, T igual a R por F, porque el ángulo vale 90 grados.
pero estrictamente la magnitud del torque es R por F por seno de teta. Esa es la definición operacional. Oh, viejita, ahora sí el hambre es insoportable, la de verde, ¿cierto? Ya el hambre está que no nos deja, mejor dicho. Estamos que nos dormimos, ¿cierto? Está, mejor dicho, ese intestino persiguiendo el hígado, ¿cierto? Está persiguiéndolo para comérselo. 2 minuticos que ya no vamos a ir. No, perdón, no, 2 no, 5 minuticos. Regálame 5 minuticos y avanzamos un poquito más la clase para no dejarla así. Ya que ustedes, muchachos, no me dejan terminar clase. Voy a tener que pelarlos cuando los vean. Cuando los vea, los voy a tener que pelar para que me dejen terminar clase. A ver, vamos entonces, muchachos, con esta siguiente. Profe, Yo. que dele comida a la hambre. No lo escuché. No lo escuché. Pero comprende que estamos desde las 8 de la mañana aquí. Claro que sí, yo lo sé. Yo lo sé, tranquilos, déjense molestar, tranquilos. Dejen de molestar, tranquilos. La próxima vez en la mitad de la clase vamos a hacer un parecito, un pari chiquitico, para que puedan reforzar y verán que las cosas van a cambiar. Listo. La próxima, ahí nos vamos ideando cositas para que eso sea mejor, ¿cierto? Ya la línea, por ejemplo, está muy buena, ¿sí o no? Está chévere, la clase está funcionando 1A. Entonces, por ese lado, felicitaciones aquí a los señores ingenieros. Los ingenieros se manejaron muy bien en esta ocasión. Eso era, para que les diga a todos, ¿sí? Que ahí lo aplaudieron. Ok, esa es la idea, tratar de ir mejorando. Entonces ahora después vamos a ver cómo manejamos ese asunto de las 4 horas seguidas, de las 6 horas seguidas. En la próxima la vas a ver que va a haber mejora, ¿listo? Para que ese intestino funcione mejor y la boca funcione mejor. Muy bien. Entonces aquí tenemos que podemos deducir una nueva fórmula para el torque. Queremos expresar el torque de otra manera. Pero vamos a hacer una cosita pues. Pero el miércoles van a estar atentos. Voy a hacer una cosa, voy a suspender la clase. Vamos a terminarla aquí. Pero ustedes van a estar prevenidos el miércoles. El miércoles se van a prevenir para que trabajemos pues todo el tiempo completo, ¿de acuerdo? ¿Listo? Bueno, entonces el miércoles vamos a trabajar tiempo completo y vamos a ver qué distracciones nos inventamos para que fraccionemos la clase en unas 3 partes, en unos 3 pedazos, para que no nos cansemos y podamos avanzar un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, éxitos, nos vemos. Chao. Chao. Yo. Si quieres, te robo 20 minutos más del miércoles. No te entiendo, ¿qué? Que si quiere, se roba 20 minutos más de miércoles. Bueno, listo. Hasta luego.